Continuamos con nuestra serie Historia de la Iglesia y bueno, a manera de repaso nos quedamos en el segundo estudio en el tiempo de la Reforma y la Inquisición, donde el Imperio Romano, la Iglesia Romana, privó al pueblo de la Biblia. Las Biblias fueron quemadas y los lectores condenados, martirizados, eran quemados vivos en la hoguera. Y bueno, esta Iglesia Católica Romana, para contrarrestar los estudios o las tesis, estas 95 tesis que había escrito Lutero, manda hacer una traducción del hebreo al griego, que es la que se conoce como la de los 70 o la Septuaginta. Y le dicen la 70 porque, como vamos a ver un poco más adelante, un sacerdote que existía en ese momento, el cual se llamaba Eleazar, mandó a buscar 72 eruditos judíos, 12 de cada uno de las tribus de Jerusalén, para hacer esta traducción del hebreo al griego. Pero en realidad fueron 70 los que vinieron, lo redondearon en 70. Pero bueno, de todas maneras, esto fue lo que pasó, o de esta manera es que ellos le cuentan a usted cómo fue que vino esta versión de los 70 o Septuaginta. Pero como dice el dicho, ¿no? Más rápido se coge a un mentiroso que a un cojo. Ahora, escuche, porque aquí es donde usted tiene que darse de cuenta para que usted vea que esta versión fue inventada por ellos, mas no es aceptada o no fue aceptada ni por el canon de la iglesia primitiva, ni por el canon del Viejo Testamento. Y cuando digo Viejo Testamento, escuche, porque para nosotros la Biblia tiene 66 libros y en ninguno de ellos existen los libros apócrifos. Pero sin embargo, esta traducción sí los tiene. Ahora, escuche, para que usted se dé cuenta dónde está el engaño. ¿Cómo hicieron ellos, la Iglesia Católica Romana, para encontrar a estos 72 eruditos judíos de las 12 tribus de Israel? ¿Cómo hicieron? Escuche bien. Mire, eso es imposible. La única tribu encargada de las escrituras era la tribu de Leví, ninguna otra. Pero además, para el tiempo que estos amigos católicos, supuestamente entre comillas, hacen esta Biblia, ya no existían esas 12 tribus. Pero mira lo que dice Deuteronomio 31:24 para nosotros poder comprobar con las escrituras lo que estamos enseñando. Dice: y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas, escuche, que llevaban el arca del pacto del Señor, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto del Señor vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Malaquías 2:7 dice: porque los labios del sacerdote, escuche, de Aarón, han de guardar la sabiduría, mire las escrituras, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es del Señor de los ejércitos. Escuche, porque entonces este señor, este sacerdote que mandó a buscar estos 12 o 72 en realidad, hombres de allá, de los eruditos de Jerusalén, pues hubiera tenido que usar a 72 hombres de la tribu de Leví, porque era la única encargada de las escrituras. Pero además de eso, mire, hasta el día de hoy los judíos conservan su lengua hebrea y nunca, escuche bien aquí, nunca la cambiarían por una lengua gentil. Mire, aún Cristo, porque muchos de ellos te dicen que en el tiempo de Jesús
la versión que existía era esta, la de los 70, la Septuaginta, y que de esta fue que Jesús citó muchos pasajes del Viejo Testamento. Pero mira, cuando Jesús hace una diferencia o cita o divide las escrituras del Viejo Testamento, en ningún momento incluye los libros apócrifos insertados por esta iglesia católica. Mira lo que dice Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Escuche, porque la jota y la tilde son de la ley del idioma hebreo. El idioma griego no usa ninguna de estas dos letras. Y bueno, así estamos comprobando que Jesús usó el idioma hebreo cuando citaba las escrituras del Viejo Testamento y no la del griego que había traducido la Iglesia Católica o que había mandado a traducir al idioma griego. Además, vuelvo y te repito, cuando Jesús divide las escrituras hebreas del Antiguo Testamento, la divide de esta manera. Mira, Lucas 24:44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Escuchen, el Viejo Testamento, en los profetas y en los salmos. Escuche, en los 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, en los profetas y en los salmos. En ningún momento Jesús menciona aquí los libros apócrifos, que vuelvo y te repito, fueron insertados por la Iglesia Romana Católica. Ahora, como ya vimos que esta Biblia es un misterio, un misterio, bueno, que solamente los amigos católicos, bueno, déjeme corregir, no los amigos católicos, el enemigo y los principales dirigentes de esta iglesia, sus fundadores, conocen la verdad. Lo que pasa es que, como dicen las escrituras, el diablo se viste como ángel de luz para hacerte creer que tú estás en la verdad, que esta es la iglesia que Dios dejó. Pero bueno, después viene el tiempo de la Reforma, el cual duró más o menos entre los años 1517 después de Cristo hasta el 1648. Y en 1569 se publica la primera traducción completa de las Sagradas Escrituras al castellano, o sea, a nuestro idioma, y fue dada a conocer como la Biblia del Oso. Y unos años más tarde se hace otra revisión en el 1602 y viene la Biblia del Cántaro. Y bueno, estas fueron las primeras traducciones directas y completas de los textos originales hebreos, arameo, griego al idioma español. Después viene la Reina Valera, que es una traducción de los mismos textos originales hebreo y griego que se usaron en la Biblia del Oso y fue publicada el 28 de septiembre de 1569. Y bueno, como todos conocemos, su traductor fue un monje católico español, Casiodoro de Reina, uno de los que se rebeló en contra de los romanos por haber escuchado o leído o estudiado los escritos de Lutero. Y también recibe el sobrenombre de Reina Valera por haber hecho Cipriano de Valera la primera versión de esta Biblia en el año 1602.
O sea que el nombre de la Biblia, Reina Valera, es un nombre compuesto por estas dos personas, Casiodoro y Cipriano. Después viene la Vulgata, la cual es una traducción de la Biblia al latín vulgar, realizada a principios del siglo V por San Jerónimo, por encargo del Papa Dámaso I en el año 382 de la era cristiana. Y fue declarada en 1546 por la Iglesia Católica en el Concilio de Trento como la única versión auténtica y oficial para la Iglesia latina. O sea, para la única iglesia que existía. O sea, para la única iglesia que ellos aceptaban, la Iglesia Católica. Todos los demás que pertenecían a otras religiones o a otras denominaciones eran protestantes. Esta gente había que matarlo. Esta Biblia, la Vulgata, pues se hizo oficial para que entonces el pueblo por primera vez pudiera leer la Biblia. Y esta es una traducción de la Biblia hebrea griega al latín, proveniente casi toda, en su mayoría, de la Septuaginta. Ahora, existen otras versiones que surgieron después, como por ejemplo la Biblia de Jerusalén, y esta es otra versión católica que fue elaborada en francés bajo la dirección de la Escuela Bíblica y Arqueológica Francesa de Jerusalén. Después está la traducción del Nuevo Mundo, que es una edición de la Biblia publicada por la Watchtower. Después tenemos a la versión Torre Amat, que también es una versión católica, y fue elaborada por dos sacerdotes católicos, José Pitisco y Félix Torres Amat, más o menos entre los años 1772 y 1847. Después viene la Biblia Nacar Colunga, y es una versión también católica y fue impresa con la autorización eclesiástica. Y su primera edición data del año 1944. Fueron dos escrituristas, Alberto Colunga Cueto y Eloíno Nacar Fuster. Y bueno, como muchas versiones católicas, estas también contienen los libros deuterocanónicos que fueron insertados en el Viejo Testamento. Y esta última que hemos citado, la Nacar Colunga, ha sido una de las versiones de la Biblia más populares dentro de la Iglesia Católica. También está la versión popular o Dios habla hoy, y es una traducción ecuménica de la Biblia hecha por biblistas y diferentes personas con diferencias doctrinales. Y fue publicada por la Sociedad Bíblica Unida y también contiene los textos deuterocanónicos. Y por eso, bueno, es que nosotros no usamos estas versiones, ya que no fueron copiadas de textos recibidos o aceptados por aquellos protestantes que como Lutero pudieron hacer una diferencia entre las enseñanzas romanas y las hebreas. Y bueno, también Lutero, hablando de Lutero, en el tiempo de la Reforma, 1521 más o menos, usa una edición que había hecho Erasmo al griego del idioma original hebreo y la tradujo al alemán y hizo un Nuevo Testamento. Después luego, bueno, Lutero vuelve a hacer otra revisión y agrega los demás libros. Y bueno, así como explicamos en los estudios anteriores, sabemos que la palabra de Dios ha seguido siendo real y verdadera. Nosotros los cristianos creemos que la Biblia es auténtica. Número uno, por el cumplimiento de sus profecías. Si usted mira hacia detrás, hay más de 6.000 años que está escrita la palabra de Dios y todo se ha cumplido al pie de la letra. Y se va a cumplir. Pero además de eso, mire, a través de la referencia de todas esas verdades científicas y que han sido confirmadas, confirman todo lo que está escrito ahí. Pero además, mira, Pablo lo explica de esta manera, el apóstol Pablo. Romanos 1:19 dice:
Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo mostró. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mire, por otro lado tenemos los escritos hallados en el Corán. Existen cerca de 6.000 escrituras hebreas que se descubrieron en el año 1947 a 12 kilómetros del sur de Jericó, en las costas oeste del Mar Muerto. Dice que un pastor de cabra allí encontró esta cueva y habían en ella varias tinajas que contenían rollos de la Biblia, que habían sido guardados cuidadosamente en estas tinajas envueltos en tela. Y cuando lo abrieron, se dieron de cuenta que estaban escritos en varias lenguas: arameo, griego y hebreo. Y la mayoría de ellos fueron escritos en pergamino y los otros en papiro. O sea que eso concuerda con lo que ya estudiamos en el primer estudio. Ahora, existen muchos textos del Nuevo Testamento, como por ejemplo el texto alejandrino, pero nosotros no usamos ese texto porque también incluyen los libros apócrifos. Tenemos también el texto recibido, el texto recepto, que es el nombre más común que se le dio al texto universal del Nuevo Testamento a partir de finales del siglo XVI. Bueno, a partir del siglo XIX algunos empezaron a mostrar otros manuscritos, pero a la hora de compararlos con lo que habían sido autorizados por Erasmo, no contenían ni el 10% de los que este Erasmo había usado, de los manuscritos más originales. Estaban incompletos, pero además estaban mezclados con escrituras orientales. Y por otra parte, están de acuerdo a las creencias y enseñanzas de la Iglesia Católica. Los eruditos y estudiosos de la Reforma Protestante, como Lutero, usaron el texto de Erasmo, el texto receptus o el texto recibido para escribir y traducir la Biblia. La Iglesia Católica usa el término deuterocanónico para referirse a los 7 libros que no forman parte del canon hebreo. Y bueno, deuto significa segundo o inferior, y también se le da el nombre de libros apócrifos, y el primero en dar este calificativo de apócrifo fue el escritor católico Jerónimo, autor de la Biblia Vulgata Latina. Y bueno, apócrifo significa no inspirado. Según el diccionario Lexus, edición 1996, la palabra apócrifo viene a ser sinónimo de falso, porque significa supuesto, falsificado o fingido. Pero bueno, a pesar de estos calificativos, la Iglesia romana acepta estos libros como de origen divino. Y bueno, esta es otra razón por la cual no fueron aceptados estos libros, porque para ellos el canon del Antiguo Testamento no cerró con Esdras. Y escuche, porque después de Esdras pasaron 450 años sin que hubieran profetas. No existía la profecía. Dios no le habló a ningún profeta en ese tiempo. Por eso es que esos libros agregados por la Iglesia Católica no fueron aceptados. Porque número uno, no lo escribieron los judíos. Y segundo, como ya dije, no hubo profeta en ese tiempo para escribir la palabra. Y es por esta razón que la Biblia de los evangélicos o los protestantes tienen 66 libros y la de los católicos tienen 73. Y bueno, Martín Lutero fue el primero en eliminar esos libros, pues basó su tradición solamente en los libros aceptados por los hebreos del siglo I después de Cristo. Y bueno, cuando vamos al canon del Nuevo Testamento, después de la era apostólica, aparecieron cientos de documentos de todo tipo que describían acontecimientos de la vida de Jesús y de diversas doctrinas. Y bueno,
debido a toda la herejía que existía en ese tiempo o que surgieron en ese tiempo y a la multitud de todos esos documentos que se atribuían a Jesús y a las enseñanzas de los discípulos, enseñanzas contrarias a las enseñanzas del Antiguo Testamento, pues entonces la iglesia del primer siglo determinó que los libros que debían formar parte de las Escrituras, o sea, del canon del Nuevo Testamento, tenían que pasar por ciertas pruebas. O sea, número uno, tenían que pasar o tener un historial de aprobación continuo y amplio entre los cristianos. Segundo, tenía que haber sido escrito por un apóstol o específicamente aprobado por ellos. Y además, cada vez que iban a copiar un documento, este tenía que concordar con los cuidadosamente las letras para ver si estaban completos. Acuérdese que la iglesia primitiva ya tenía la lista de los libros inspirados del Nuevo Testamento hacia finales del siglo II después de Cristo. Sin embargo, la iglesia católica lo tuvo hasta el año 395 después de Cristo. Para que un libro del Antiguo Testamento se considerara inspirado, debía de tener los siguientes requisitos. Número uno, el libro tenía que estar de acuerdo con la ley de Moisés. Número dos, debía de haberse originado en Palestina. Número tres, tenía que estar escrito en hebreo. Y número cuatro, debía de haberse escrito antes de la muerte del escriba Esdras. Hablando ahora del canon del Viejo Testamento. Pero además, y con esto vamos a acabar, la iglesia cristiana primitiva ya tenía los libros inspirados del Nuevo Testamento hacia finales del siglo II después de Cristo. El Nuevo Testamento fue escrito en su mayoría en el primer siglo y acabado más o menos en el año 150 después de Cristo, a finales del siglo II. Y la Iglesia Católica lo tuvo hasta el año 397. O sea que lo que estamos viendo aquí es el canon de ellos. Lo cerraron mucho tiempo después de que ya el canon que había aceptado por la iglesia primitiva del Nuevo Testamento y por los hebreos del Antiguo, pues ya ese canon, ese conjunto de libros, de 66 libros que componen la Biblia protestante, no incluían los que casi 200 años después fueron inyectados por la Iglesia Católica. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Gracias y paz sean a sus vidas. Y yo espero, bueno, que con estos 3 estudios tengamos un poco conocimiento de cómo fue que vino a existir la Biblia y cómo llegó a nuestro idioma y a nuestras manos.